¿Es un error pedir demasiado en las oraciones? ¿Alguna vez te has detenido a pensar si la forma en que rezas realmente está fortaleciendo tu conexión con Dios? Muchas personas creen que la oración es solo una oportunidad para presentar una lista interminable de peticiones al Señor. Pero, ¿este hábito podría estar dañando tu fe? Piénsalo. ¿Y si convertir la oración en un simple intercambio de pedidos y respuestas te estuviera alejando de la verdadera esencia de este acto tan sagrado? La oración es mucho más que pedir. Es un momento profundo de encuentro con Dios, una conversación íntima, un acto de amor y devoción. Lamentablemente, cuando nos enfocamos solo en nuestras propias necesidades, podemos estar ignorando algo esencial: el propósito mayor de la oración, que va más allá de nuestros deseos inmediatos. En este video, exploraremos cómo transformar tu oración en algo más poderoso y significativo. Abordaremos los errores que todos nosotros, en algún momento, hemos cometido y entenderemos cómo evitarlos. Prepárate para redescubrir la verdadera esencia de la oración y sentir cómo tu conexión con Dios se fortalece como nunca antes. Así que quédate conmigo hasta el final de este video y aprende cómo tus palabras pueden ser el vínculo más fuerte entre tú y el Señor. No olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este mensaje con quien amas. Juntos vamos a crecer en la fe y en la oración, entendiendo el propósito de la oración. Muchas veces confundimos la oración con una simple herramienta para satisfacer nuestras necesidades o resolver problemas. Sin embargo, la esencia de la oración va mucho más allá de eso. Es un diálogo con Dios, una oportunidad de conectarnos con el Creador de manera íntima y sincera. Cuando reducimos la oración a una lista de deseos, perdemos el verdadero propósito de este momento sagrado. La oración no trata solo de lo que queremos, sino de quién buscamos. Es una forma de abrir nuestro corazón a Dios, expresar nuestras alegrías, dolores y gratitudes. Cuando hablamos con el Señor, no solo estamos presentando peticiones, sino también poniéndonos a disposición para escuchar su voz y entender su voluntad en nuestras vidas. Reflexiona. ¿Has estado orando solo para pedir o también para conectarte profundamente con Dios? La verdadera oración nos transforma. Nos ayuda a ver nuestras vidas desde la perspectiva divina, trayendo paz, dirección y propósito. Al redescubrir el sentido de este acto, somos capaces de experimentar una relación con Dios mucho más rica y significativa. En este video, aprenderás cómo reencontrar el propósito real de la oración, convirtiéndola en un momento de renovación espiritual y entrega total a Dios. No te lo pierdas. El peligro de convertir a Dios en un cumplidor de deseos. Muchas personas se acercan a Dios solo cuando necesitan algo, tratando la oración como un pedido en un mostrador de atención divino. Pero, ¿es esta la relación que Dios desea tener con nosotros? Ver a Dios solo como alguien que cumple nuestros deseos no nos aleja de la verdadera fe. Cuando oramos solo para pedir, sin buscar una relación sincera con el Señor, corremos el riesgo de transformar nuestra fe en algo superficial e interesado. Dios no es un genio de la lámpara listo para conceder 3 deseos. Él es nuestro Padre amoroso, que quiere darnos mucho más que simples respuestas inmediatas. Él quiere transformarnos, guiarnos y enseñarnos a confiar en su voluntad. La fe verdadera no está en recibir todo lo que pedimos, sino en confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos. La oración debe ser un espacio de entrega y diálogo, no solo un medio para alcanzar nuestros intereses. Cuando comenzamos a buscar a Dios por quien Él es, y no solo por lo que Él puede darnos, experimentamos una paz y un crecimiento espiritual que ninguna petición cumplida puede proporcionarnos. En el próximo tema, entenderemos cómo equilibrar nuestras peticiones con gratitud y alabanza, transformando nuestra oración en un acto de fe más profundo y significativo. El papel de la gratitud y la alabanza en la oración. Si tus oraciones son solo listas interminables de peticiones, tal vez esté faltando un elemento esencial: la gratitud. ¿Estamos reconociendo todo lo que Dios ya nos ha dado antes de pedir más? ¿Sabemos alabar a Dios por quien Él es y no solo por lo que puede darnos? La Biblia nos enseña que la oración debe ser equilibrada. En Filipenses 4:6 leemos: No os inquietéis por nada, sino que en todo, mediante la oración y la súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones a Dios. Es decir, antes de presentar nuestras necesidades, debemos reconocer y agradecer las bendiciones ya recibidas. La alabanza también tiene un papel fundamental. Cuando alabamos, nos conectamos con Dios de una manera más profunda, reconociendo su grandeza y soberanía. Esto cambia nuestra perspectiva y fortalece nuestra fe. Muchas veces, cuando nos detenemos a agradecer y alabar, nos damos cuenta de que ya tenemos mucho más de lo que imaginábamos y que quizás nuestras peticiones no sean tan urgentes. La oración que realmente transforma no es aquella que solo pide, sino la que reconoce, agradece y exalta a Dios. En el próximo tema, veremos qué enseña la Biblia sobre cómo y cuándo debemos hacer nuestras peticiones a Dios. ¿Qué enseña la Biblia sobre pedir en oración? ¿Existe una manera correcta de hacer peticiones a Dios? La Biblia nos da varias orientaciones sobre cómo debemos presentar nuestras necesidades al Señor. Y lo más interesante es que Jesús nunca dijo que pedir está mal. Sin embargo, Él nos enseña a hacerlo con humildad, confianza y alineados con la voluntad de Dios. En Mateo 7:7, Jesús dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Que este pasaje nos anima a pedir, pero no de manera egoísta. El apóstol Santiago nos advierte sobre esto en Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastarlo en vuestros deleites. Es decir, cuando nuestras peticiones son solo para satisfacción personal, sin propósito espiritual, podemos no obtener la respuesta que esperamos. Otro punto clave es confiar en el tiempo y la sabiduría de Dios. En 1 Juan 5:14 encontramos, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Esto nos enseña que la verdadera oración no es solo presentar peticiones, sino buscar comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, ¿cómo equilibrar nuestras peticiones para que sean escuchadas y respondidas por Dios? En el próximo tema, veremos ejemplos de santos que supieron transformar sus oraciones en verdaderos encuentros con Dios. Ejemplos de santos y su relación con la oración. Si hay alguien que puede enseñarnos a orar correctamente, son los santos. Ellos entendieron que la oración va mucho más allá de simplemente pedir algo a Dios. Es un acto de entrega, confianza e intimidad con el Creador. Veamos algunos ejemplos que pueden transformar nuestra manera de rezar. San Francisco de Asís, por ejemplo, no pedía riquezas ni comodidad, sino que Dios lo hiciera un instrumento de su paz. Su famosa oración refleja esta entrega. Señor, hazme instrumento de tu paz. Él entendió que orar no era solo buscar algo para sí mismo, sino ponerse a disposición de Dios. Santa Teresa de Ávila también nos enseña algo profundo sobre la oración. Decía que lo esencial no era pedir cosas, sino estar en la presencia de Dios con amor y confianza. Para ella, la oración era una conversación sincera con un amigo íntimo. San Pío de Pietrelcina solía decir, reza, espera y no te preocupes. Él entendía que la oración debe venir acompañada de fe y paciencia, porque Dios siempre responde en el momento adecuado. Estos santos nos muestran que la verdadera oración no consiste solo en pedir, sino en confiar, agradecer y abrirse a la voluntad de Dios. Y en el próximo tema aprenderemos cómo alinear nuestras peticiones al plan divino, para que nuestra oración sea aún más poderosa y efectiva. Cómo alinear tus peticiones con la voluntad de Dios. Muchas veces pedimos algo a Dios y no entendemos por qué Él no responde como queremos. Pero, ¿estamos pidiendo de la manera correcta? La clave para una oración eficaz no está en exigir, sino en alinear nuestros deseos con la voluntad divina. Jesús nos dejó un gran ejemplo de esto en Getsemaní. En el momento más difícil de su vida, Él oró al Padre diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. Esto muestra que podemos presentar nuestras peticiones, pero siempre con humildad, reconociendo que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Además, la Biblia nos enseña, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Es decir, antes de pedir bendiciones materiales o soluciones a nuestros problemas, debemos poner a Dios en primer lugar, confiando en que Él proveerá nuestras necesidades en el momento adecuado. Alinear nuestras peticiones con la voluntad de Dios significa confiar, entregar y aceptar que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Cuando hacemos esto, nuestra oración se vuelve más poderosa y nuestra fe se fortalece, porque entendemos que Dios siempre responde, aunque no siempre de la manera que esperamos. Errores comunes al pedir demasiado en las oraciones. ¿Te has preguntado si estás cometiendo errores al hacer tus oraciones? Pedir a Dios no está mal, pero la forma en que lo hacemos puede influir en nuestra conexión con Él. Exploraremos algunos de los errores más comunes que cometemos al pedir demasiado en nuestras oraciones. Peticiones egoístas. Muchas veces, nuestras oraciones están centradas solo en nuestros propios deseos y necesidades, sin considerar los planes de Dios o el bienestar de los demás. Este enfoque puede convertir la oración en un acto egoísta, alejándonos de la verdadera espiritualidad. Falta de gratitud. Comenzar la oración con una lista de peticiones, sin antes agradecer por todo lo que Dios ya nos ha dado, es un error frecuente. La gratitud abre el corazón y nos permite reconocer las bendiciones que ya hemos recibido, creando una base más sólida para presentar nuestras necesidades. Insistencia sin propósito. Repetir la misma petición innumerables veces, sin reflexionar sobre la voluntad de Dios o cómo se alinea con su plan, puede ser una señal de falta de confianza. Recordemos que Dios escucha cada una de nuestras oraciones y muchas veces su silencio es una respuesta que necesitamos entender. Impaciencia. Esperar una respuesta inmediata puede llevarnos a la frustración. Dios tiene su propio tiempo y su respuesta puede no ser inmediata, pero siempre será perfecta. Aprender a esperar es parte esencial de la vida de oración. Reconocer estos errores es el primer paso hacia una oración más auténtica y poderosa. En el próximo tema, descubriremos maneras prácticas de fortalecer nuestra conexión con Dios, transformando nuestra vida de oración. ¿Cómo fortalecer tu conexión con Dios en la oración? Si la oración es nuestro diálogo con Dios, ¿cómo podemos hacerla más profunda y significativa? Muchas veces pedimos, pero no escuchamos, hablamos, pero no sentimos. Esto nos lleva a una conexión débil y distante con el Señor. Para cambiar esto, necesitamos transformar la forma en que nos acercamos a Él. Busca una relación, no solo respuestas. La oración no debe verse como una herramienta para resolver problemas, sino como un camino para fortalecer nuestra relación con Dios. Antes de pedir, habla con Él.
Expresa tus sentimientos, entrega tu vida en sus manos. Practica la oración silenciosa. No siempre necesitamos hablar. Muchas veces Dios quiere responder, pero estamos demasiado ocupados hablando para escuchar. Momentos de silencio en la oración nos ayudan a percibir su presencia y comprender sus respuestas. Lee la palabra y ora, basándote en ella. La Biblia es una guía para nuestras oraciones. Al meditar sobre las Escrituras e incluirlas en nuestras oraciones, nuestra fe se fortalece y nos alineamos más con la voluntad de Dios. Crea un hábito de oración constante. La conexión con Dios no debe ser esporádica o solo en momentos de necesidad. Establece un horario para orar todos los días y hazlo una prioridad. Cuanto más te dediques, más sentirás su presencia. Confía en la respuesta de Dios. No siempre recibiremos lo que pedimos, pero podemos estar seguros de que Dios siempre nos da lo que realmente necesitamos. Confiar en Él, incluso cuando la respuesta es diferente de lo esperado, fortalece nuestra fe y nos acerca aún más a Él. Al aplicar estas prácticas, tu oración dejará de ser un simple acto mecánico y se convertirá en una experiencia transformadora. En el próximo tema, concluiremos todo lo que hemos aprendido y mostraremos cómo este cambio puede revolucionar tu vida espiritual. Conclusión: si has llegado hasta aquí, es porque deseas crecer en la fe y fortalecer tu conexión con Dios. Así que no te detengas aquí. Pon en práctica todo lo que has aprendido hoy y observa cómo tu vida de oración puede transformarse. Y si este video te ayudó de alguna manera, no olvides dejar tu like, comentar abajo qué fue lo que más te impactó. Y por supuesto, suscribirte al canal para no perderte los próximos contenidos. Viene mucha cosa poderosa por ahí, y estoy seguro de que impactará aún más tu camino espiritual. Que Dios te bendiga, y hasta el próximo.